Bueno, en la clase anterior hemos visto cómo es la preferencia de paso en las intersecciones cuando coinciden vehículos, pero a veces intervienen los peatones o los animales. Así que en la clase de hoy vamos a ver precisamente eso, la preferencia de los peatones y los animales en las intersecciones. Y también hablaremos de los casos especiales de los ciclistas. Pues como otras veces empezamos con unas preguntas. Ya sabes, para la película si quieres pensarlas. Bueno, vamos a ello. En primer lugar, cuando los peatones quieren cruzar la calzada, si vienen vehículos, ¿quién tiene preferencia? ¿Los peatones o los vehículos? Bueno, pues la respuesta correcta es que los vehículos. En la calzada, que es territorio de los vehículos, tendrán preferencia ellos, los vehículos. Igual que en la acera tendrán preferencia los peatones. Por tanto, como norma general, en la calzada preferencia a los vehículos, aunque eso no significa que no tengamos que tener precaución con los peatones, ¿eh? Y ahora, si estuviese esta señal, ¿esta señora tendría preferencia para cruzar la calle si vienen vehículos o no? Pues no tendría preferencia porque esta señal únicamente indica que este es un lugar frecuentado por peatones, pero eso no les otorga preferencia. Tendremos que tener precaución y detenernos si es necesario para evitar un accidente, por supuesto, pero la preferencia sería de los vehículos. Y ahora, con esta otra señal, ¿tendría preferencia la señora para cruzar la calle? Pues tampoco, porque aunque esta señal indica situación de paso de peatones, realmente, ¿dónde está el paso de peatones? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Es evidente que esta sería una señalización incompleta, porque indica una cosa, pero luego esa cosa no está. Por lo tanto, la preferencia no sería de los peatones. Vamos, que la señora se queda a vivir en esa acera. Y ahora tenemos la marca vial pintada en el suelo, pero no tenemos la señal vertical. ¿Tendrán preferencia los peatones ahora? Pues sí, ahora sí. Esto sí es un paso de peatones, que podrá estar más o menos indicado, complementado con otras señales. Pero esto es un paso de peatones. Aquí sí tienen preferencia ellos. Bueno, todo esto era para presentaros la lista de los lugares donde excepcionalmente tienen preferencia los peatones. Y esa lista es la siguiente. En primer lugar, los peatones tendrán preferencia en el paso de peatones, lógicamente debidamente señalizado. También tendrán preferencia cuando vayamos a girar para entrar en otra calle y encontremos peatones cruzando esa calle, aunque no exista paso para peatones, como es el caso que observamos en la fotografía. Esta señora, que está cruzando a la vuelta de la esquina, tendrá preferencia. También tendrán preferencia cuando caminen por el arcén de una vía que no disponga de zona peatonal, porque si dispusiesen de zona peatonal, deberían caminar por esa zona, pero si no la hay, pues caminarán por el arcén. Bueno, pues si van por el arcén, cuando atravesemos el arcén, tendrán preferencia ellos. Esto es lógico. En ese caso, el arcén es algo muy parecido a la acera, es un sustituto de la acera. Y cuando atravesamos la acera con un vehículo para entrar en un garaje, por ejemplo, dejamos preferencia a los peatones, como es lógico, ¿verdad? Pues lo mismo ocurriría al atravesar el arcén, como en el caso de la pantalla. También tendrán preferencia los peatones cuando al subir o bajar del autobús en una parada debidamente señalizada, tengan que hacer un pequeño recorrido desde el autobús hasta la acera. Esto es para que cuando el autobús se ve obligado a quedar un poco separado de la acera, pues que los peatones estén protegidos por la ley al cruzar de la acera al autobús y del autobús a la acera. Porque, por ejemplo, por este hueco un turismo no cabe, pero una motocicleta sí cabe. Bueno, pues la motocicleta, si se mete por aquí, que es peligroso y no debería hacerlo, tendrá que ceder el paso a los peatones que se encuentren cruzando del autobús a la acera y de la acera al autobús. Bien, y también tendrán preferencia los peatones
cuando formen parte de filas escolares. Y ojo, esto de filas escolares no está condicionado a que estemos en ciudad o en carretera, ni a que lleven la típica paleta que tiene por un lado la señal de stop y por otro lado la flecha que nos indica que podemos pasar. No hace falta, no es imprescindible. El mero hecho de que nos digan filas escolares, automáticamente preferencia de los escolares. Lo mismo se podría decir de las comitivas organizadas, como procesiones, manifestaciones, desfiles militares, etc. Y también tendrán preferencia los peatones cuando caminen por una zona peatonal. Normalmente, en las zonas peatonales no pueden entrar los vehículos, pero hay veces, por ejemplo aquí, en esta explanada, que es una zona peatonal, pues se permite el paso de algunos vehículos, sobre todo de carácter industrial, como furgonetas, para dar servicio a los locales y negocios de esa zona. Bueno, pues en el caso de que un vehículo esté autorizado a entrar en una zona peatonal, lo hará muy despacio y, por supuesto, cediendo el paso en todo momento a los peatones. Así que, resumiendo, los peatones tienen preferencia en paso de peatones, al girar, en el arcén, al bajar del autobús, las filas escolares, comitivas organizadas y en la zona peatonal. Pues vale, y ahora vamos a hablar de la preferencia de los animales. Por ejemplo, estas vacas que están cruzando la carretera, ¿tendrían preferencia sobre los vehículos o los vehículos sobre las vacas? Bueno, a ver, como norma general, los animales tienen que ceder el paso a los vehículos cuando cruzan la calzada. Esto no quiere decir que podamos embestir a las vacas. Esto significa que en caso de que llegue a ocurrir un accidente, el juez tendrá en cuenta que la preferencia es de uno u otro, según las circunstancias, para determinar indemnizaciones y tal. Pero, por supuesto, aunque tengamos preferencia, habrá que adoptar las precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. Pero bueno, volvamos a las preferencias. Igual que pasaba con los peatones, los animales, como norma general, cuando cruzan la calzada, no tendrán preferencia, salvo en algunas excepciones, que además son casi las mismas que las de los peatones, pero traduciéndolas al mundo animal. Por ejemplo, el paso de peatones tiene como equivalente en el mundo animal la cañada debidamente señalizada. Así que, en este caso que observamos en pantalla, ¿quién tiene preferencia? ¿Los animales o los vehículos? Bueno, pues ojo, preferencia de los vehículos, porque esa señal no significa que eso sea una cañada. Esa señal nos advierte del peligro que existe porque en ese lugar la vía puede ser atravesada frecuentemente por animales domésticos, pero eso no les concede preferencia. Eso sí, tendremos precaución. Y ahora sí, cuando debajo de la señal de la vaca tenemos el cartel que pone cañada, eso sí es una cañada debidamente señalizada. Y por tanto, los animales tendrán preferencia en este punto. Bueno, otra excepción. Igual que cuando los peatones que encontrábamos a la vuelta de la esquina tenían preferencia, también tendrán preferencia los animales si los encontramos al girar para entrar en otra vía. Y por supuesto, también tendrán preferencia si van caminando por el arcén y nosotros atravesamos ese arcén con el vehículo. Y como de momento no van en autobús, pues no van a bajar del autobús, ni tampoco van a caminar en filas escolares, ni en comitivas organizadas, ni en zonas peatonales. Así que solamente hay 3 excepciones para los animales. La cañada debidamente señalizada, cuando giremos para entrar en otra vía o cuando atravesemos el arcén y estén circulando por él. Bien, con esto terminamos la preferencia de los animales. Ahora vamos a ver la preferencia de los ciclistas, que también está relacionada con la lista que acabamos de ver. Por supuesto, en primer lugar, el ciclista es un vehículo, o sea que en una intersección normal, si viene por nuestra derecha, tendrá preferencia, y si viene por la izquierda, no. Vale,
Pero además de eso, también tendrá preferencia en el equivalente al paso de peatones, que es el paso de ciclistas, que reconoceremos por estas marcas viales que consisten en dos líneas discontinuas paralelas transversales a la calzada. Eso es el paso de ciclistas, y ahí tienen preferencia ellos, tanto si vienen por la derecha como si vienen por la izquierda. También tendrán preferencia los ciclistas cuando vayamos a girar con nuestro vehículo para coger otra vía, como pasaba con peatones y animales, porque según el reglamento, cuando vayamos a girar, estamos obligados a ceder el paso a los ciclistas que se encuentren en las proximidades. Y también tendremos que darles la preferencia a los ciclistas cuando atravesemos el arcén si estuviesen circulando por él. Así que estas son las tres equivalencias de las preferencias del ciclista con el peatón. Pero queda otra más. La calle peatonal también existe para el ciclista. No se llama calle peatonal, claro. Se llama vía ciclista, carril bici, acera bici, etc. En fin, cuando crucemos con nuestro vehículo una de estas zonas que están reservadas para los ciclistas, la preferencia, lógicamente, es de ellos. Así que, eliminando las flechitas de las cosas que no tenían equivalencia, el cuadro definitivo nos queda así. Memoriza este cuadro porque evidentemente muchas preguntas del examen pueden salir de aquí. Y para terminar, otra cosa de los ciclistas. Cuando circulan en grupo se consideran como una unidad, es decir, no podemos partir el grupo. Por esto, si en el examen te aparece esta pregunta, vamos a ver. Si usted está rodeando una glorieta y al llegar a uno de los accesos ya ha entrado el primer ciclista de un grupo de ciclistas, A. Debe dejar pasar a todo el grupo, B. Los demás ciclistas deben detenerse, o C. Los ciclistas tienen preferencia por ir en grupo. Pues bien, los ciclistas no tienen preferencia por ir en grupo, pero si el primer ciclista entró en la glorieta porque en ese momento nosotros aún no habíamos llegado, lo hizo correctamente. Y como debemos considerar el grupo como una unidad, no podemos intentar partirlo. Así que, si pasa uno, pasan todos. Habrá que dejar pasar a todo el grupo de ciclistas. Bueno, pues con esto acabamos la clase de hoy.